Señores, buenas noches. Como todos los martes estamos en Parte de la Razón. Hoy tenemos tres temas, tres debates, o por lo menos tres intercambios de posiciones. Como siempre, es un gusto estar en este programa con colegas, con periodistas. Ya está sentado con nosotros Lucas Morando, que es compañero nuestro de Radio La Red y también de Perfil. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Boludo. Está Lucas Morando, Dante Palma, que es, aparte, profesor de filosofía, periodista 678. Gracias por estar con nosotros. ¿Primera vez que venís acá? Sí, primera vez. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Y está llegando Hernán Brienza. Y vamos a debatir el tema de lo que fue 10 días posteriores a las elecciones, 8 días posteriores al fallo de la causa Clarín. ¿Fue, Dante, para vos fue una jugada política de la Corte Suprema el martes haber sacado después de las elecciones? Mira, toda decisión de la Corte es política, aun cuando nos gusta y cuando no nos gusta. Pero eso no quiere decir que la Corte haya hecho un pacto con el gobierno por el cual dispusieron que hay que sacar el martes para desviar la agenda, ¿no? Pero digo, sí, sin duda, por lo menos desde mi punto de vista, siempre evalué que los fallos de la Corte eran políticos. Así que este sería en ese sentido. Espero que no nos saquen de contexto. Sí, seguro nos va a Seguro que María, seguro nos va a un fallo político. Bandita de 678 reconoce que fue un fallo político. Fue un fallo político, digo, es un fallo político en el más estricto sentido de la palabra. El que diga que no, me parece que no entiende lo que es. Sí. Pero digo, el análisis del cuándo, ¿te parece que implicó algo, Lucas? Y por supuesto, vos pensás, las elecciones fueron el domingo. Perdió el gobierno, ahora con Dante podemos discutir si perdió o no perdió. No tuvo el resultado que hubiera querido. Podrían haber sacado el fallo el 23 de diciembre, el 15 de noviembre. En cualquier momento lo sacaron ahora. Me parece que hubo una intención de la Corte de balancear un poco. De, bueno, hay una mala noticia en las urnas, pero va a haber una buena noticia en lo político. Después hay que hacer los análisis, si esto perjudica o no Clarín, si la comunicación va a ser más democrática, pero claramente hay una intencionalidad política muy grande. De hecho, a mí me llamó la atención que el presidente de la Corte reconozca que se juntó con gente del gobierno que está vinculada a hablar todo el tiempo con los jueces. ¿Está mal eso? Yo tengo mis reparos. ¿Está mal, Dante, de juntarse, digamos, que la cabeza de un poder se junte con el representante legal y técnico de la cabeza del otto poder? No, yo no lo veo mal. De hecho, digamos, me parece bien que haya diálogo entre los poderes. De hecho, bueno, Lorenzetti la verdad manifestó, digamos, y públicamente el diario Perfil tuvo que pedir disculpas porque el diario Perfil tergiversó unas palabras por la cual Lorenzetti se habría juntado con Zanini y habría hablado con Cristina en temas de la ley de medios, y en realidad se habían juntado por el tema drogas y por el tema narcotráfico, que es algo que preocupa mucho, ¿no? Así que en ese sentido a mí me parece razonable. Lucas decía que le tiró un salvavidas a la Corte. Dijo, ¿fue un mal resultado? No, pero yo le podría decir a Lucas, es verdad, podría haberlo lanzado 2 meses después, bueno, también podría haberlo lanzado 3 años antes, ¿no? O sea que la cuestión de cuándo aparece o no el fallo, digo, sin duda desvió la agenda, eso está claro, pero a ver, digo, la Corte, difícilmente se puede decir que una Corte como esta es adicta al kirchnerismo, digamos, ha tenido un montón de fallos que le han disgustado al kirchnerismo, así que me parece que no veo ahí un vínculo, una especie de eso de planificación. Es más, si uno suma algunos últimos casos, venía Zamora, que podría ser contra el gobierno, Consejo de la Magistratura, digamos, venía... Pero ¿cuál fue la batalla más importante del gobierno? Clarín. Digo, la gesta del 7D, una comunicación más plural, y la Corte se lo avaló. A mí no me parece menor eso. Y me parece claramente una intencionalidad política. Y a mí a ver, quizá la gente mira a la calle y piensa que el presidente de la Corte con el hombre que hoy maneja el país, que es Zanini, se juntan a tomar el té y a hablar de cómo está la democracia, pero no, hablan de política y a mí me hace un poco de ruido. Puede ser que esté bien que como sean dos poderes tengan que hablar, pero no me los imagino hablando de temas banales, qué vino toman, me imagino que deben discutir cosas muy importantes que tienen que ver con el destino del país y hay como un conflicto de intereses, me da la sensación. Está bien, pero digamos, a ver, hablar de política no significa que eso suponga un acuerdo espurio o un pacto espurio por el cual te doy esto o sacame este y yo Nunca te saco la hablamos de otra. pactos espurios acá. No, pero digamos, lo que está en boga es, se juntaron, y si se juntaron para no hablar de buenos vinos, lo que se supone es que se habrían juntado para algún tipo de pacto espurio en boca de Carrió. Digo, no en boca tuya, pero lo que está suponiendo es eso, si se juntan para hablar de otra cosa y a vos te hace ruido eso, lo que parecería es que están hablando de algo que no deberían hablar. A mí me sorprende la cercanía, porque a ver, el Zanini es quien hoy maneja el país. Puede haber 2 o 3 funcionarios, Cristina se está recuperando, no debe haber otra persona más importante que él. Que se haya juntado cuando esté o no Cristina en recuperación con el presidente de la Corte, me hace un poco de ruido porque me parece que hoy la política está la justicia está muy teñida de política. Y está claro que es un fallo político, digamos. Fue lo que buscó el gobierno durante un montón de tiempo y lo hicieron 2 días después de las elecciones. Pero Lorenzetti también se juntó con Mañeto.
Y sin embargo... Sí, y con otras personas también. Por eso, entonces, digamos, porque con unas es parte de un pacto espurio y con otras Pero se nunca, juntan a hablar de nunca bueno hablamos vino. de pacto espurio. No, vos estás Yo digo, presuponiendo eso. Carrió lanza el ¿Sí? pacto espurio Sí. y es más, da un paso y dice hay que enjuiciarlo por mal desempeño y por posible comisión de delitos en ejercicio. ¿Crees que hasta ahí es? No, yo creo que eso no va a llegar a nada. A ver, ¿qué quiere Lorenzetti? ¿Qué era Lorenzetti hasta hace 4 o 5 días o una semana? El presidente de la Corte. Bien, hoy lo sigue siendo. Sí. Era una persona que se sentaba seguramente en un restaurante y la gente lo aplaudía. ¿A vos te da la sensación que hoy puede sentarse en un restaurante y la gente lo aplauda? A mí me da la sensación de que un montón de gente lo va a cuestionar por esto, un montón de gente lo va a felicitar y muy posiblemente él en su foro más íntimo tenía la intención de jugar políticamente en algún momento y yo creo que esto ya lo deja muy pegado al gobierno. Digo, Pero vos decís que porque ahora no lo aplauden, él tendría que haber fallado en contra para que lo aplaudan. Yo digo que él tendría que haber hecho lo que siempre pensó que tenía que hacer. Quizás fue esto. A mí me da la sensación que hasta hace un par de meses no estaba la Corte en este sentido. Entonces hay un pacto espurio. No, hay un cambio. No quiero poner en mi boca palabras que yo no dije. ¿Pero qué pasó? Cuando se juntaron con Zanini, ¿qué hicieron? No, la verdad que no sé, me encantaría saber qué hicieron, de qué hablaron, pero me da la sensación de que no hablaron de vinos, de cómo va la ¿Y democracia. entonces de qué hablaron? ¿De qué Si hicieron? vos te contás con un periodista, ¿hablas de periodismo o hablas de tu labor diaria? ¿Cómo es el periodismo? Puedo hablar de eso y puedo hablar de vino, pero de ahí a que eso suponga que hay un pacto o que hay algo que no debería haber hecho el juez de la Corte... Eso lo denuncia Carrió y de verdad las pruebas en la justicia. Yo no voy a decir acá que se juntaron para hacer un pacto ¿Y para espurio. qué lo estás diciendo? Si no, Eso lo dijiste vos. No, lo que vos estás diciendo es que es relevante hablar Claramente de que hubo relevante. una unión. Si no hablaron, si vos no podés probar que hubo un pacto, no es relevante. Como decís vos, se puede juntar con Mañeto. Vos no dijiste que se Pero hay juntó con corrupción Mañeto. o relevancia, son dos caminos distintos. No, pero tampoco dijiste que se junta con mucha gente. Dijiste que se juntó con Zanini, o sea que Porque vos le das estamos relevancia a eso. Estamos hablando de Zanini, el presidente de la Corte, también se habrá juntado con... A ver, me consta que se juntó con dirigentes de la oposición. Ah, bien, perfecto. Pero eso no era relevante. Por supuesto. Lo único relevante es eso. O sea que vos La estás adjudicando diferencia- una causalidad que no existe y que no puedes La probar. diferencia es que el gobierno esperaba un fallo muy importante en la ley de medios. Quien podía o tenía capacidad de avanzar políticamente en ese fallo contra la Corte era Lorenzetti, se juntó casualmente con la persona que manejaba o que tiene altas intenciones de que salga eso. Y también se juntó con Mañeto. A mí yo no vi la reunión, la verdad que Ah, no ¿no sé. la viste? No. Fíjate bien. Quizá hablaron de vinos también. Sí, por supuesto. Posiblemente. Yo no creo que haya ningún arreglo. Ya Ni se con ríe Mañeto Brienza, ni con muy nadie. Acá Mientras Dante y Lucas siguen hablando, quiero decir que ya se sumó Hernán Brienza, que fue el primer periodista que abrió el diálogo con la presentación. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Por favor, hay pacto, digamos, lo que están discutiendo antes de que vos llegaras y que terminaras yo pensé que ya venía el momento físico de las agresiones entre los dos, digo, es si... Pero yo no dije que había pacto, porque ya veo que me digan a mí que yo había un pacto. Yo dije que me sorprendía que se junte el presidente de la Corte con quien maneja el gobierno. De ahí a que haya un pacto es muy distinto. Ahora, yo creo que debería... Primero, ¿qué sensación tenés de este? No, primero creo que el que maneja el gobierno es la presidenta de la Nación y no Zanini. Y Lorenzetti no se reunió con la presidenta de la Nación, sino en todo caso se reunió para hablar del tema drogas con Zanini, que es cosas muy distintas. Y yo creo que es muy bueno que los poderes del Estado puedan reunirse a hablar de cosas que nos preocupan a todos los argentinos. Y yo creo que eso hay que rescatarlo como positivo. Ahora, yo lo que digo es, a mí me cuesta creer mucho que la Corte Suprema, que le votó en contra a la democratización de la justicia a la presidenta de la Nación, la Corte Suprema que además mantuvo 4 años la dilación de la sanción, de la aplicación final de la ley de medios, haya hecho un pacto con el gobierno nacional. Y a mí me da la impresión de lo que no hay que hacer en términos comunicativos es, si la Corte Suprema dice algo, la Corte Suprema es independiente, y si la Corte Suprema dice algo que no nos gusta, la Corte Suprema es lo peor que hay en el mundo. Respetuosamente, eso hizo el kirchnerismo. Yo creo que yo no. Digo, no sé quién, a qué Diana Conte senta acá dijo, pero... perdí me siento desencantada con la Corte cuando... Pero una cosa es desde lo personal, yo creo que uno puede estar desencantado con la Corte Suprema, con un gobierno, con un político, con un economista, con todo el mundo. Yo lo que digo es una cosa es el desencanto y otra cosa es decir la Corte Suprema la es tal cosa presidenta u diciendo otra. me voy a buscar un cargo de jueza y con una lapicera y saco una cautelar. Sí, yo creo que esa frase de la presidenta es muy interesante porque lo que demuestra es cómo el poder ejecutivo en una república tiene un poder acotado. Y es interesante porque lo que plantea es que finalmente tienen mayor poder los jueces que los presidentes. Pero lo dijo en función de una cosa específica que era la dilación a través de las cautelares. Y que hay que ser muy, muy sereno y muy analítico en esto. ¿Por qué? Porque digo...
Las cautelares son recursos que ponen a veces los grupos económicos para dilatar y dilatar cuando se cumplen las luces, cuando no se cumplen las leyes. Yo creo que, perdón, Lucas, voy a decir algo y te interrumpí. En este caso creo que las cautelares que utilizó el Grupo Clarín a lo largo de estos 4 años fueron utilizadas para dilatar la acción de la ley más votada de la democracia. Tengo una pregunta muy concreta. Ahora, si vos me decís, hasta el viernes había una cautelar que no lo dejaban Macri subir el precio del subte. Sí. ¿Eso es dilatar una intención que tiene el gobierno legítimamente constituido Macri? No, eso creo que es un acto político de aquellos que quieren de alguna manera defender el bolsillo de la gente. Pero si vos me preguntás a mí si se puede hablar de cautelares en términos generales, no, yo creo que hay que analizar particularmente cada uno de los casos y que algunos casos vos podés decir, bueno, a mí, y voy a hacer una subjetividad, a mí esta cautelar me parece un poco más justa, esta cautelar me parece que es una dilación de un proceso judicial. Una chicana judicial. ¿Ibas a decir algo, Lucas? No, me queda pensando en la ley más votada. A ver, está bien discutir con las chicanas, si hicieron acuerdo o no, está bien. Ahora, la pregunta es, ¿la ley de medios hizo más democrática la comunicación? Y es lo que me parece que la gente está preguntando. Si cuando hace zapping con el control remoto siente que está mirando cosas y escuchando voces que antes no escuchaba. Yo en lo personal creo que no, digamos. A mí me da la sensación de que no. Ustedes posiblemente estén de acuerdo. No, es interesante lo que plantea. Para que termine, una cosita más. Ahora, después del fallo de la Corte, que obliga a Clarín a ajustarse a la ley como debe ser, que es un oligopolio que tiene que dividirse, en las empresas tiene que dividirse, a mí me parece que Clarín va a terminar ajustándose una ley y cambiando entre los socios, primos, hermano, y no va a ser más transparente la comunicación. Y eso es totalmente legal. Entonces, ¿dónde está la ley que busca democratizar la comunicación? Hay dos cosas que hay que plantear. Primero, me parece muy interesante tu planteo respecto de la ley de medios. En este sentido, yo creo que la ley de medios es fundamentalmente un desafío y creo que hasta que no se puedan utilizar todas las licencias que están para utilizarlas, no se puede hablar del efecto real de la ley de comunicación, que va a tener un efecto de acá a 2, 3 y 4 años cuando se empiecen a dar las licencias en términos de comunicación locales, provinciales, municipales y nacionales. Como todavía no está armado eso, pedirle que a Boca que gane 6-0 en el minuto 2 es medio raro. Eso por un lado. Espera, te interrumpo y la seguís. Pero quiero decir otra cosa. La grilla de la cual vos te estás quejando es la grilla que maneja Cablevisión, que maneja monopólicamente el Grupo Clarín. ¿Y lo va a seguir manejando? No, porque lo que dice la ley de medios es que tiene que desinvertir, que Cablevisión puede tener en un mismo espacio solo el 35% del mercado. Entonces vos podés cambiar, si sos del 70% restante, podés cambiar a otro operador de cable. Yo quiero ver un canal más plural. Déjame terminar de hablar. Creo que eso va a ser muy interesante cuando se produzca una grilla diferente. Porque te voy a dar un caso que vos seguramente no compartirás, pero es el golpe de Estado en Ecuador. Cuando vos veías TN, era un cuartelazo policial de gente que quería aumento de precios. En Telesur decían que era un golpe de Estado. Pero como Cablevisión no tiene Telesur en su grilla, porque lo maneja ideológica y monopólicamente su grilla de Cablevisión, vos no te enterabas. No podías enterarte. No podías elegir. No podías elegir cuál de las dos versiones querías poder. El día del primer cacerolazo en Canal 7 no se contaba. Puede ser. Y vos elegías en otra... Si no lo cuentan, está mal. Y está mal. Yo creo que está mal cuando no se cuentan las cosas. Yo creo que uno puede interpretar las cosas, pero lo que no puede es negar lo que está ocurriendo. Y me parece que, bueno, yo creo que hay que interpretar. A ver, a mí me encanta, yo te lo juro, me encantaría que después del fallo de la Corte la comunicación sea más democrática. Ahora, ¿qué está sucediendo? Que Clarín va a dividirse. Digo, un pulpo, supongo que es un pulpo, se va a dividir en 6 clarinetitos de otros dueños. Bueno, eso no lo permite la ley. A mí no me importa la ley de medios. ¿Eso lo permite? No lo permite. ¿Cómo que no? Si hay grupos de medios que se dividen entre un segundo que quiero decirlo antes. Sí, digamos, dos cosas. Primero, la cuestión de los diferentes fallos. Yo creo que el fallo de la Corte en torno a la democratización de la justicia fue un fallo claramente corporativo. Un fallo claramente corporativo. Me parece que la Corte ahí le indicó al gobierno, por acá no. Hasta acá vas a llegar. ¿Sí? No nos vas a tocar a nosotros. Eso sin duda. Y después, ¿por la democratización de la justicia decís vos? Claro, sí. Ese fallo me refería. ¿Sí? Pues sí. Eso fue una autodefensa, como una cosa de... Totalmente, y además fue en un tiempo récord, ¿sí? Para esto se tardó 4 años en llegar y esto creo que fue en un mes, claramente. Sí. Y después, me parece falaz, aparte incluso desde un argumento liberal, como creo que es el que vos estás definiendo, parecería... Primero, endiligaste un pacto entre la Corte y Lorenzetti que nunca dije, ahora soy liberal. Pero déjame cerrar, porque justamente lo que vos estás diciendo ahora es que, en realidad,
finalmente la nueva ley no va al fondo de lo que tendría que ir, en realidad. ¿La ley de medios nueva? La nueva, claro, digamos, la nueva ley, es decir, la nueva ley de medios que en realidad estuvo renga hasta este momento, porque justamente... No estuvo renga hasta este momento. Digo, los artículos centrales de la ley que tienen que ver con la desinversión... Con respecto al Grupo Clarín. Déjame terminar. No, con respecto a los demás grupos, porque hubo un con pacto, todo, estuvo parado hubo todo. Una cosa de porque... parar para no hacer desinvertir. Pero eso por una decisión del gobierno. No, el fallo de la Corte solamente afectaba a ver, ¿Vos estás de acuerdo en que se afecte a todos los demás grupos menos al Grupo Clarín? No, creo que entonces, nadie seriamente dice no. Entonces lo que nosotros, lo que el gobierno hizo, lo que creo que no. Decilo. Claro, decilo. Claro, porque ¿qué hizo el gobierno? Claro. ¿Qué hizo el gobierno? Paralizó todas las adecuaciones hasta que no se adecue el más grande, porque la verdad que es una injusticia que el señor Manzano, y que el señor Vila desinviertan su grupo, lo que tengan que hacer para adecuarse a la ley de medios es una flor de injusticia, que lo hagan ellos dos y no lo haga el grandote del garrote de la comunicación en la Argentina. Entonces el gobierno dijo, no vamos a hacer desinvertir a los grupos chiquitos, chiquitos entre comillas, cuando el más grande no desinvierte. Se interpretó políticamente la ley, digamos, porque la ley lo que dice es que se tienen que adecuar. Si comprendió comprendió el momento político. ¿Y por qué creo que es interesante esto que estamos discutiendo? Porque hay una discusión de fondo, que es la ley, sin un contexto político, sin un contexto interpretativo, sin la interpretación del juez, sin la presión comunicativa, es un papel muerto. Si yo te digo, quiero retomar algo del comienzo que se dijo, Hernán, y que me gustaría contarte. Me pensé que uno de los legados históricos que habrá que reconocer del kirchnerismo es la modificación de la Corte. O sea, e incluso algo que se insiste mucho, que es el decreto de autolimitación que Néstor saca, ni bien asume, que dice, bueno, hasta acá, no es que yo soy magnánimamente el que decide quién. ¿Por qué cada vez que la Corte, como ahora vos decías, falla en contra de algún interés político, es una Corte corporativa, lenta, etcétera? Digamos, me da la impresión que no se bancan. No, ¿sabes lo que pasa? El kirchnerismo... Estás hablando mucho. Sí, perdón. No para, o sea, perdón. Sí. No, bueno, para eso también es el juego de la política. Evidentemente podemos, digamos, desde determinado lugar y con toda la subjetividad de los casos, uno puede decir, mira, a ver, es como decía también Hernán, el tema de las cautelares. Pues este fallo no me gusta, este fallo me gusta. Una cosa no me gusta y otra cosa que no es independiente. Porque si yo digo que es corporativa la Corte, estoy diciendo que responde a otro interés distinto que a su criterio libre de aplicar la ley. No, yo no tengo duda, digamos, de que funciona corporativamente. Eso no quiere decir que sobre otros casos que no la afectan, que no afectan a la corporación, la Corte pueda fallar. La Corte, por ejemplo, tiene una composición que yo creo que es elogiable y siempre ha tenido, digamos, me parece una visión liberal acerca de los temas. Liberal en el sentido del liberalismo político, así que no lo digo en sentido peyorativo. Esa es más o menos la línea de la Corte, ¿no? Pero me parece que cuando se ha avanzado en torno a afectar sus intereses, ahí sí, como corporación, la Corte ha puesto un límite. Perdóname, Luis, déjame decir una cosa más. A ver, justamente, Clarín se puede, vamos a ver si AFCA aprueba este plan de adecuación, pero probablemente supongamos que lo aprueba, seguramente estos 6 mini clarines van a tener la misma línea ideológica que viene manteniendo Clarín. ¿Y entonces dónde está la comunicación? Es que justamente la ley no se mete con los contenidos. Lo que tanto hablaron de la ley, de la famosa libertad de expresión, tiene que ver con que la ley no se mete con los contenidos. O sea, vos podés seguir diciendo cualquier cosa. El problema, volvemos a lo mismo, el problema central. ¿O vos querés que se afecte contenidos? No, yo creo que sí. ¿Vos querés que no se le deje a los mini clarines tener su propia línea? ¿Me dejás hablar? No, eso te preguntaba. Yo quiero que se creen contenidos. A mí me gustaría que el gobierno, con la misma fuerza que trató de que Clarín se ajuste a la ley, que lo va a hacer, y la verdad que a mí no me importa quién es el dueño de un canal. Yo quiero que el canal sea más plural. A mí no me importa si hay de Mañeto, Aranda, los accionistas, los primos, los tíos de... Imagino que la gente que mira en su casa tampoco le importa. No está pensando, ahí está el canal de Aranda, que es uno de los accionistas de Clarín. ¿Qué va a pasar ahora? Clarín posiblemente se ajuste, el gobierno lo apruebe o no, pero van a cambiar de dueños, no cambian nada la comunicación. Ahora, ¿qué debería haber hecho el gobierno con la ley de medios? Generar más licencia, licitar nuevas señales, que haya más canales, que yo esté en mi casa, yo vivo en la ciudad, y tenga varias posibilidades, otros cables, otra forma de ver contenidos. Hay 10 señales o 9 de televisión digital abierta y no se licitaron nuevas señales. Entonces, ¿dónde está el esfuerzo por la pluralidad? A mí me encantaría, la verdad, que vengamos en un año y me diga, mira, Lucas, la verdad, hay 14 señales más de televisión digital abierta. Entonces yo pongo mi decodificador y pongo Wang Ki-moon, el canal de los Mapuche, lo que sea. ¿Está bien? Pero eso hoy no pasa, y hace 4 años que se aprobó la ley. No, pero... ¿Qué pasó hasta ahora nada más? Se trató de desarmar un grupo, que está bien.
La verdad que está bien, no está bueno que haya medios concentrados. Ahora, ¿en qué cambió la comunicación? Yo la verdad que no veo que haya cambiado nada. Y eso es un problema de los que implementaron la ley. Eso a mí me parece que es lo pasaron clave. varias cosas. Por empezar, estamos discutiendo y estamos debatiendo. Y eso en la Argentina no pasaba antes. ¿Por qué? Porque había solamente algunas pocas bocas de discusión. Pero debatimos Clarín sí, Clarín no, más discutir- contenido sí, vos menos estás contenido discutiendo no. contenido o no, o más contenido Pero o yo, no. Hernán, no te Estamos escuché decir que discutiendo bueno, todo. que malo que no hayan licitado ninguna Mirá, señal de la que hay a mí para lo licitar. justamente lo escribí incluso. Lo escribí, porque para mí el gran desafío de la ley de medios... Voy a es empezar a leer ahora. sí, gracias, te agradezco. No, por favor. Lo bueno que tiene la ley de medios es que desmonopoliza la forma de hacer periodismo y la forma de la comunicación en la Argentina. ¿Puedo hacer una pequeña ¿Por qué? pregunta Esperá. que no es una chicana? ¿Por pero qué te digo? Pero entre déjame el mono- terminar esto, Dale. porque esto es fundamental entender. A mí la pelea con Clarín y el gobierno me parece una pelea chiquita. ¿Chiquita? Me parece chiquita. Te Pero voy a decir a la por vez. qué. Pará, y te voy a decir por qué. Pero toda la Primero, fuerza del Estado se centró en eso, primero, digamos. te voy La a decir fiesta por del qué. 7 de enero pasa... Déjenme hablar, porque si no, no se puede. Parece Majul, viejo. Un saludo a mi amigo Luis. A mi amigo Luis. No también, le mando un abrazo. Quiero decirte una cosa. La ley no permite que grupos accionarios que comparten directorios tengan las mismas empresas. Por lo tanto, no van a ser 6 empresas Clarincitos. El Estado la AFCA no lo va a permitir porque la ley dice que no pueden tener directorios cruzados y no pueden Sí, no tener puede haber intereses interés cruzados. económico común, Conjuntos. cartelización, Entonces, no va a ser, eso que vos estás diciendo Sí. no va a ocurrir. Entonces, pero a mí lo que más me interesa de la ley de medios, y esto creo que es fundamental para entender la ley de medios, es la lógica de los 3 tercios, que es la siguiente. Gracias a la dictadura militar y hasta ahora, solamente podían comunicar en la Argentina los medios privados, las empresas privadas. Es decir, venía un tipo, o sea, un empresario, ponía la tarasca y decía, yo voy a comunicar como a mí se me antoje porque soy el dueño de este medio. Y a mí me parece que eso está bárbaro desde un punto de vista de la comunicación ¿Eso en el liberal Estado no en pasa? la Argentina. Esperá, déjame terminar de hablar. No es que está hablando hace 10 minutos. Sí, claro, Es que soy así. Es que otra vez no vine, bueno, estoy hablando Sí, por la vez pasada y por no, esto. pero espera, yo tengo que Esperá, termina a las 12 el programa, mirá. el segundo tercio es el Estado. El Estado va a tener derecho a tener sus propios medios para comunicar su política y para hacer comunicaciones públicas. Y hay un tercer sector que Que es no el son tercer- plurales, porque digo, No, en el Estado, yo digo, con el yo mayor de los creo- respetos, no, está digo, bien. no hay Yo opinión creo- de disenso. Yo creo que en algunas cosas sí, en algunas cosas ¿Cuál no. cosa? Por ejemplo, yo creo que el noticiero de Canal 7 tengo Te agarró el tengo un viejazo, te problema, agarró tengo el un problema viejazo. con la edad, porque cuando Sí. era chiquito se llamaba Era de esa TC. manera. El noticiero de Canal 7 yo lo he visto a Raúl Alfonsín, lo he visto a Narváez, lo he visto Bueno, a bueno, muchísimas sería que personas. no. Y bueno, por eso Pero digo, sería censura si lo tuviera. reconocemelo. No, pero digo, El- no hay un el- solo programa el que tenga Canal un 7 sesgo es ideológico plural. de opinión que sea opositor al gobierno. Donde Bueno, se pueda es- decir, por ejemplo... El único caso en el cual vos estás refiriéndote es 678. 678 es... No, mirá Micheli, en el noticiero Canal 7, ¿cómo le fue? Bueno, pero discutieron. ¿Cómo ¿Cómo discutieron? discutieron? Lo limpiaron por criticar una Preguntó pechera de la porque Copa. había una pechera. Bueno, yo... Digo, vos la repudiás, verdad Elena, es vos yo- repudiás que se quedó a sin mí, laburo Micheli. Sí, obviamente. Para Sí, mí toda persona que Dante se queda supongo sin que también. laburo... Toda persona que se Ah, queda no, sin pero laburo... no Micheli, no le No, pregunto. toda persona que se ¿Por queda qué? sin laburo para Ah, mí es ya lo- repudiable. Yo... ¿No repudiaron de Micheli? Pero yo lo que digo es ¿No esto. repudiaron de Micheli? Me quieren poner en boca. No, pero digo... Él trabaja en que- Canal 7, yo no lo puedo que decir. Micheli digo, haya discutido con el Cuervo Larroque por una cuestión Discutió menor, una- pero que preguntó porque si había pechera y hoy no tenga trabajo, me parece. Quizás no estoy, pero no lo echaron a mí, se venció el contrato de Micheli. O estoy equivocado. No, porque es así, ¿no? No. No, el Se 20 terminó el de- contrato. A ver, Sí, claro. yo creo- Casualmente no se... Quiero meter una cuña acá. Quiero meter Salió dos bien cuñas. igual. Primero hablar del No, pero del es tercer tercio, inteligente. que es las organizaciones no gubernamentales, que va a ser muy interesante porque ¿cuál es la lógica del empresario que comunica? El empresario que comunica lo que quiere es vender. Está bien. Entonces, si vos Yo querés tengo comprar rojo, Pará, querés se comprar vaya. verde, yo te No voy se a vaya un vender segundo, eso. porque quiero presentar, aparte de nuestros 3 colegas, yo la verdad que haría solo un programa de estos, esto lo cual demuestra que somos endogámicos, solo hablamos entre nosotros y hacemos una cosa de frasco, pero están con nosotros 3 economistas, lo voy a complicar al señor director para presentar la mesa de los economistas, está Fernanda Vallejos de la Gran Macro, gracias por estar con nosotros, Matías Tombolini, mi compañero y amigo, y Martín Tetaz, ya te dice doctor muchas veces, no lo sos, pero sos honoris causa. Bueno. Ahí está, y vamos a hablar un poco de economía. Fernanda, ¿no hay fenómeno inflacionario, como dijo, coincidís con Guillermo Moreno? No creo que haya dicho eso, para empezar. ¿De qué inflación me hablan? Si hace 3 años que la carne y el pescado no suben. Sí, igual, a ver, que es un tema remanido ya, aunque, digo, pasaron pocos días, pero pasan tantas cosas todos los días, que ya lo hablamos muchas veces,
Y la verdad, digo, me parece que con este tema, no, digo, tenemos un instituto de estadísticas nacional oficial, tenemos institutos de estadística en las provincias que también son oficiales y tenemos una proliferación de consultoras privadas de variada naturaleza y rigurosidad metodológica. Digo, todos esos institutos y todas esas consultoras dan cuenta de que hay un proceso de alza en los precios, con lo cual, digo, me parece que lo demás es una chicana, e insisto, no creo que haya sido eso, digo, que no se puede descontextualizar tampoco lo que dijo el secretario, digo, y tampoco estoy acá para defenderlo. No necesita claramente que nadie lo defienda, por otra parte. Sí, digo, me parece que cuando uno aborda la cuestión de la inflación en la Argentina y lo que estamos hablando de los medios y los espacios de los medios son tiranos y son muy importantes, me parece que lo más sustantivo es que podamos abordar, digo, un debate que sea mucho más constructivo y que tenga que ver justamente con desentrañar esto que ya venimos debatiendo también con Matías y con Martín en estos días, digo, desentrañar cuáles son las causas. Seguramente tenemos divergencia en los diagnósticos, el gobierno tiene un diagnóstico, actúa en función del diagnóstico que tiene sobre la inflación, digo, pero me parece que esto es lo sustantivo. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuáles son las prescripciones de política que llevamos adelante para resolver un tema que por supuesto está en la agenda y que por supuesto no se escapa de la preocupación? Martín, hay un diagnóstico, hay un reconocimiento del gobierno que hay un problema de precios, no pongamos la inflación, pero digo, de un aumento sostenido de precios. No, para nada, no está el reconocimiento en primer lugar, y no solamente eso, sino que se le falta el respeto a la gente. Por ejemplo, la secretaria de Defensa del Consumidor tuvo una frase muy poco feliz el otro día, que amerita que, yo no escuché, me llama la atención que no le hayan pedido la renuncia, por ejemplo, los legisladores, gente de la oposición que haya pedido la renuncia, porque la persona que tiene que defender los derechos del consumidor está diciendo que no aumentan los precios en Argentina, que no es un problema de la inflación, cuando es el problema más grave, que además es la madre de todos los otros problemas que tiene la inflación, que tiene la economía, como por ejemplo el problema del cepo, que es consecuencia directa del problema de la inflación, los problemas de ganancias que aparecen, la puja distributiva que se genera luego cuando los sindicatos quieren recomponer lo que perdieron por los aumentos de precios. Entonces, es la madre del problema económico en la Argentina, el problema de la inflación, el gobierno no lo reconoce, y la prueba de ello es que no toma ninguna medida concreta para resolver el problema. No, porque este es el tema, más allá de cuánto sea, si la consultora privada o no, no hay un reconocimiento, es decir, tenemos un problema de aumento de precios importantes. Pero no, digo, no es verdad que no haya un reconocimiento. ¿Y qué está haciendo el gobierno concretamente? ¿Qué medidas tomó concretamente? Tres medidas. Vamos a recorrer el derrotero de las medidas que el gobierno ha abordado en función de este tema. Cuando la presidenta asume su primer mandato, la primera medida estructural que apunta a tomar es la famosa resolución 125, que no se aprobó y no se aplicó, no por falta de voluntad de este gobierno, sino por falta de voluntad de la oposición, y muchos de esos actores que votaron en contra de esa ley son los que hoy se rasgan públicamente las vestiduras, preocupados por la cuestión. Pero vengamos para este lado. ¿Qué tiene que ver la 125 Tiene muchísimo que ver, porque era una medida esencialmente antiinflacionaria, además de Pero en Brasil no hay 125, en Uruguay no hay 125, en Chile no hay 125, no tiene inflación nadie. Porque ya en ese momento el gobierno tenía un diagnóstico claro del impacto de los precios de los commodities que ya explotaban sobre los precios domésticos en la economía nacional. Por supuesto, pero como vos y yo sabemos, los precios son inflexibles a la baja, entonces una vez que se te instaló el precio ¿por qué no subieron en Brasil, en Uruguay, en Chile? Cuando vos estudiás las series de cómo evolucionan los precios, vos vas a ver que el precio de los commodities hace esto, y los precios de los alimentos. La soja, si nosotros exportamos soja y no consume nadie soja acá, ¿de qué commodities están hablando? Pero Martín, por favor, digo, vos sos economista, has estudiado muchos años, no me podés decir que no conocés cuáles son los efectos de la sojización sobre la economía, digo, donde el impacto... ¿Qué le vas a echar la culpa a la suba del precio del pan, que subió un montón este mes, por ejemplo, y los meses anteriores? Pero por supuesto, el valor de la tierra sobre la cual se producen absolutamente todos en Uruguay, ¿por qué el pan sale más barato primarios que la Argentina exporta está atado al valor de la soja? ¿Por qué en Uruguay no pasa eso? Porque Fernando, cuando habla, casi como Brienza. ¿Por qué no suben en Chile? ¿Por qué no suben en Brasil? En Brasil también hay sojización. A ver.
Brasil es un productor más importante que Argentina de soja. Yo no sé por qué van a empezar, Brasil es un productor más importante de minerales que de alimentos. Produce más soja que Argentina. En Argentina es un exportador Déjalo un segundo, neto Matías, de bienes salarios. Déjame cerrarle a Martín. Sí. Digo, Cerrarle la idea, no la boca. y la verdad es que son comparaciones bastante capciosas las que se hacen, porque tenés enormes diferencias en un montón de planos. No solamente en cuanto al perfil exportador de los países, sino también en cuanto a la densidad, por ejemplo, del movimiento sindical hacia el interior de cada uno de los países. Y no estamos hablando solamente del impacto de la inflación importada, que es la chispa primaria que enciende el proceso inflacionario. Hoy tenemos un proceso inflacionario en la Argentina dominado esencialmente por la puja distributiva. Por eso, como hoy esa inercia inflacionaria es la manifestación económica, en realidad, de un conflicto social que está latente en la Argentina y que además es saludable que esté latente, pero porque cuando ese conflicto no estuvo sobre la mesa, cuando ese conflicto no estuvo sobre la mesa, Matías. los que perdían eran los ¿Pero trabajadores cuándo? que estaban 2004, disciplinados a 2005, través del 2006. desempleo porque no Un había segundo. Eso no es calendario, porque verdad. no había En el consecuencias. gobierno de Néstor Kirchner eso que está diciendo no pasó. En el gobierno de Néstor Kirchner, 2004, 2005, 2006 y buena parte de Pero, ¿cómo 2007, empezó esta discusión? había Te puja dije, distributiva, tuvimos- había recomposición salarial, de hecho recomposición en términos reales mejor que la que hay ahora, y sin embargo eso no disparaba. Tenés Espera, dos espera un momentos, segundo, Martín. espera un segundo. Por un lado, Matías, por un lado, esto espera, arrancó espera un hablando segundito. de la Eso es chispa Fernanda, argumento dame un de segundo. derecha, el Dame un argumento de que segundo. los, Sí, de los decime, aumentos Matías, salariales decime. generan inflación. No, eso es lo que vos Un segundo. pensarás. Yo creo que la van Un a segundo. fortunar. Fernanda. El argumento me llama la atención. Para un segundo. Lo dejan en un segundo, Matías. Sí. A mí me parece que la línea discursiva del gobierno ya es hora que empiece a cambiar. Digo, porque la verdad que los argumentos son los mismos de hace 3 años y los resultados son igual o peores que antes. Lo que no significa que las causas de la inflación sean monetarias en la Argentina. Yo creo que hay un problema severo de expectativas en la Argentina. Quien nos está mirando tiene que ponerle el precio al kilo de helado que va a vender en diciembre, al pan dulce que se viene, y cuando le pone el precio lo hace en función de lo que cree que le va a costar reponer su mercadería. Primero, si no arreglamos el termómetro en función del cual se forman las expectativas, en donde influye el Estado con la farsa del INDEC y por supuesto la oposición construyendo un discurso que también dista de la realidad, lo que se termina generando es, por un lado, un pánico terrible y por otro lado, un conjunto de argumentos que la verdad que no se sostienen más allá de una monografía de Lo que vos política decís secundario. que no es Entonces, la emisión lo que genera inflación, sino no, yo creo que una pérdida de con 25 puntos de inflación no hay una sola causa. A mí me parece que lo que hay es un gran beneficiario, que es el Estado, que está haciendo ahora un montón de cuestiones que tienen que ver con el recetario ortodoxo. Por más que les duela, por más que no lo digan, están devaluando en los últimos meses en el orden del 35% anualizado, levantaron la tasa de interés, se fueron a sentar con los organismos internacionales de crédito y hasta hay preparado un nuevo índice de precios que tiene que esperar el beneplácito del FMI. Y además recortan los subsidios para el año que viene. Es casi a mí me parece que lo que tenemos es un discurso que suena muy bien, que lo único que falta es que le echemos la culpa a los empresarios, que a mí no me caen bien, pero que empresarios hay en Brasil, nunca en le eché Chile. la culpa a los No, empresarios, pero digo porque también es un argumento que forma parte del paquete y en donde la verdad que lo que termina pasando es que le echamos la culpa a un conjunto de actores que siempre le echamos la culpa, pero evidentemente no hacemos nada para resolverlo. Con lo cual, a mí me parece que lo que debería hacer el gobierno es intentar actuar sobre las expectativas y para eso me parece que es mucho mejor el rol de un Estado coordinando antes que un Estado, controlando. Lo que no significa que el Estado no tenga una presencia en la economía, sino que tenga una presencia diferente de la que tiene hoy. Quiero saludar porque están con nosotros Miguel Schiaretti, que es el titular de la Cámara de la Industria de Comercio y Comercio de Carnes. Gracias por estar con nosotros. Y Néstor Rojas, que representa al frigorífico Pilar. Gracias también por estar con nosotros. ¿No aumentó la carne en los últimos 3 años, como se dijo? Sí, aumentó la carne en los últimos 3 años. ¿Cuánto? Si tomamos octubre contra septiembre, promedio 46%, con cortes que llegaron al 60%, como el lomo, y van a decir, bueno, es el lomo y la falda, 61,5%. La falda es el corte de más barato y de consumo de las clases más pudientes. ¿Néstor coincide con esto? Bueno, depende, porque yo escuché a un señor decir que el bife tenía que salir 80 pesos. Creo que andaría por esos números.
pero hace 3 años que la carne no ha aumentado su precio, y sí, en este momento hay un proceso de aumento que está en el orden del 6%. Sí, por ahí los que recorremos bastante algunos pueblos del interior hemos visto desde hace rato, no comprendiendo bien los precios de algunos cortes. A ver, yo creo que lo que ha querido decir Moreno cuando dijo no hubo aumento de precios, y prácticamente los precios son idénticos, se refería al precio del ganado. No obstante, el precio del ganado mantenerse en el mismo valor, o un valor nominal casi idéntico al de hace 2 años atrás, la carne al mostrador aumentó porque aumentaron todos los costos industriales. Si tenemos en cuenta nada más, para poner solo un ejemplo, que en el presente año el combustible aumentó el 32%, estamos viendo cómo aumentaron los costos industriales, y la carne es uno de los elementos donde el transporte tiene un peso muy fuerte en la composición del precio. Tenemos que ver, si me permite, tenemos que ver que el precio del novillo ha estado históricamente a 80 centavos de dólar y hoy está a $2,50. O sea, ha habido con un dólar absolutamente atrasado. Sí, porque tenemos la buena noticia que no estamos. Hay una pregunta: ¿cuántas hembras se están faenando? Si se faenan arriba del 43% de hembras, estamos liquidando los vientres. Y se está liquidando arriba del... para vos. Este mes, cuando digo este mes me refiero al mes pasado, la faena de hembras fue del 44.1%. Eso indica que vamos a empezar a perder cabeza de ganado. Otra vez. Bueno, por eso digo, entonces, lo que yo digo es, está perfecto que el Estado intervenga en los mercados. Yo creo que tiene que ser así, pero si lo hace sin un plan de mediano plazo o de largo plazo y sigue creyendo que la suma de soluciones de corto plazo constituyen una de largo, lo que vamos a terminar teniendo es una foto linda hoy, y como pasa en Argentina, que tenemos el trigo más caro del mundo. ¿Sabes qué pasa? Con la carne más cara. Es algo muy básico para un, no solo lego, un ignorante profundo, un ignorante invencible en la economía que soy yo. Digo, si no nos podemos poner de acuerdo en si aumentó o no aumentó un insumo básico. Se rompió el termómetro, Luis. Ese es el problema. Al estar roto el INDEC, rompimos el termómetro. Esto es como que el médico no tenga el estetoscopio y entonces te tenga que auscultar a ojo, o que analizarte a vos a la distancia porque no tiene la herramienta para analizar. A ver, pongamos sobre la mesa que el gobierno ha avanzado sobre la configuración de un nuevo índice de precios nacional, que es un déficit del sistema estadístico nacional. No vamos a decir que no, de hecho por eso se está trabajando sobre la materia. Después de haberse abollado el INDEC. Que tenemos el famoso termómetro del que Martín habla, y la verdad es que no sigue siendo el problema el termómetro. El problema es que en realidad no nos ponemos de acuerdo tampoco en el problema es la fiebre, no es el termómetro. Y además no nos ponemos de acuerdo en las políticas, porque pensamos diferente, porque representamos ideas, perdóname, el termómetro tenés razón, no es el problema. El problema es la fiebre. Y yo, para darte un ejemplo de lo que ha ocurrido en mi sector, en el sector de ganados y carnes, desde la intervención a partir del 2006-2007 hemos perdido 12,5 millones de cabezas, hemos cerrado 128 frigoríficos, despedido 13.650 trabajadores del sector, y la carne aumentó. Si tomamos fines, el año 2009 a la fecha se multiplicó por 3. Un kilo de milanesas costaba 15 pesos, hoy no conseguís un kilo de milanesas por menos de 42, 45 pesos. Eso es el resultado de una política deliberada, intentando y hablando del carne para todos, del pescado para todos y de... Yo digo, sí, tiene razón Moreno, es carne para todos aquellos que ganen muy bien. Nosotros no somos economistas, por supuesto que estamos trabajando en un sector donde podemos también poner el termómetro, pero como hombres que caminamos de mucho trabajo y de mucha labor, vemos cuál es la realidad de los pueblos, sin que nadie nos diga ningún índice, cómo están los pueblos hoy, cómo fue la obra pública. Me encantó, pero digo, ¿usted cree que hay una inflación del 9%? Sí, creo. ¿Cree en la inflación del 9%? Sí, creo en la inflación del 9%. Es más, trabajo en un sector que hace 3 años que no han aumentado los precios. No es cierto, no es cierto. No es cierto. Si vos tenés una fábrica y me decís que no tocaste los precios en 3 años,
me parece que alguien te manejó los ¿Cuánto números. vale el kilo de asado? No Porque es yo, en yo absoluto cuando cobre el cierto. sueldo, en vez de dársela la plata a mi mujer, te la doy a vos y me compras la carne. Claro, ¿cómo? No, No, igual además, seguir que re me barato. explique, que me explique cómo A vos no hizo te hace para... falta eso. Que me explique cómo hizo saliendo para A vos no ganarle te a hace su personal falta. durante Me 3 parece años. que ahí vos la respondés a un comparación sector se que me come hizo- de a uno porque no se entiende nada. Digo, me parece que ahí el compañero entró en un punto muy interesante, tratando de hacer un aporte y salir del terreno de las chicanas, digo, porque él habló de cómo está la gente, digo, y esto es otra de las patas que a mí me parece que uno no puede soslayar cuando habla del proceso inflacionario. Porque, Fernanda, el digo, domingo, hace mira, 2 domingos hubo elecciones. está bien, pero para, Está bien la conjetura discúlpame, también. discúlpame. Yo, a ver, la verdad que no sé de cuánto es la inflación y no me interesa. Lo único que me preocupa es cuando voy al supermercado que veo que las cosas están más caras. Algunos dirán que están más caras, otros dirán menos. También hay una sensación de la gente que por algo no votó al gobierno. Seguramente los compañeros van a decir que, bueno, repitieron la elección de 2009 con el mismo porcentaje, entonces no perdieron porque no es menor al 54%. Pero hay un golpe en las urnas. ¿Será por la inseguridad? ¿Será por la inflación? Y la verdad es que en esto la última palabra tiene la gente. Vos podés dibujar en un índice, yo estoy seguro que todos los índices se dibujan porque de eso trabajan los Es el consultores. 9 y el 25. Sí, estaría más cerca del 25. Del 20, no sé cuánto es la inflación, pero vos vas al supermercado y está todavía todo... A ver, cualquiera que haya hecho un asado hace un año y hace un asado ahora se da cuenta que es mucho más caro hacer un asado. Dante, Sí, quizás hay una trampa en la suposición de que inflación es de por sí algo negativo. Acá el invitado dice, igualó inflación a fiebre, ¿no? La idea también biologicista de eso, la sociedad como un gran cuerpo. ¿Pero está bien la inflación? Que ¿Es algo positivo? No, a ver, lo que digo Es terrible que se ponga en duda, que pongas en duda que la inflación sea un problema, es terrible. Sí, seguramente. Para Sí, vos sí, inherente pero a ver, Ahora es lo que te- creo. déjame terminar. Espera, dame un segundo, Martín. Digo, para vos no tengo ninguna duda, pero el tema es que, digo, para mí hay que evaluar, por ejemplo, digo, ¿qué pasa con las paritarias? Porque si vos me decís, hay una inflación del 25% y no hay paritarias, es una cosa. Ahora, si todas las paritarias de los últimos años... Llegan un año después Suben. los ajustes de salario. Sí, Le el están huevo y la robando al gallina, a ver qué trabajador. llega. Le están robando al trabajador. Bueno, a mí me alegra que usted se ocupe del no es trabajo. verdad. Por supuesto que me ocupo del No es trabajo. verdad. Usted te pregunta, ¿sabés por qué me ocupo del Discutamos si estamos trabajador? en desacuerdo, Pero no es discutamos por- las es ideas, nada más pero que no es por discutamos con la altruismo verdad. solamente. Es porque si el trabajador no tiene, no consume. No, pero no pero- puede... pero Dante, Claro, pero Dante por plantea- eso hay que atender al trabajador. pero yo Mira, quiero plantear, a ver, pero tiene una posición que es las interesante. paritarias. No puede negar que en estos últimos 10 años nunca En los, se ha dejado... en nunca- los primeros déjeme tres, terminar. en los Un segundo, primeros un tres segundo, hubo un recuperación segundo. del salario. Bien. Luis, No, me la puede década, negar que en estos 10 medido, años, si vos- estos 10 años en el no, poder, si vos no tomás la la década, década Espera, de un segundo, que terminemos. ha acompañado el proceso de alza de precios. Y si bien del 2011 en adelante puede haber una cierta Distorsión. pérdida por parte de los sectores del trabajo en lo que ganaban respecto al proceso inflacionario, no puede negarme usted que el yo no lo trabajador niego. No, está no, no, está no es el mejor único problema. cada No lo año. niego. Cada año el trabajador está mejor a pesar de Excepto ese proceso estuvo, de alza 2009 y de 2012. precios. Hubo momentos en los cuales Empezó a estuvo mejor decrementarlo. y hubo momentos en los cuales estuvo menos mejor. Pero quiero Pero retomar me algo que parece dice Dante que me interesante. parece interesante. Me parece que es no interesante es lo de la necesariamente inflación. malo que haya La inflación. Las Vos economías sostenés crecen por esto. inflación también. Totalmente, Eso porque también es depende cierto. también qué tipo de política económica uno lleva. Uno puede tener una política activa, Una una inflación del económica 25 de activa, efectiva. que puede generar inflación. Sí, no, Después podemos discutir cuánto debería ser ese número, cuál es el adecuado, cuánto podría sostenerse el número que sea en el tiempo. Yo todo eso lo entiendo. Pero eso, la gran trampa de cierto discurso neoliberal es igualar inflación a fiebre. Pero eso no tiene nada que ver con el Hay que enfriar la neoliberalismo. economía, dice. Eso no tiene nada que ver, no es un problema ni de derecha, ni de izquierda, ni de lo que la inflación... Eso es un argumento de derecha, La inflación decir no que no hay es, derecha ni no es izquierda. fiebre, la No, inflación pero- es un cáncer, mirá lo que te digo. Es más grave todavía. Seguís con la metáfora Es biológica, peor no todavía. tengo Sí, ninguna obvio duda. que sigo con A la ver, metáfora igual biológica. para- Bien, Pero ¿sabés ¿Sabés qué fue el cáncer? Hay una- ¿Sabés cuál fue el cáncer de este Perdóname. país? ¿Sabes cuál fue el cáncer de este país? La desocupación del 30% También, por para supuesto. bajarle los salarios Por a los supuesto. trabajadores, No, mientras pero- ninguno de ustedes pero eso hablaba no de tiene nada que inflación ver, eso y no ninguno de tiene ustedes nada que hablaba ver. de deflación. Pero Porque los eso, por economistas supuesto, lo que hacen, es terrible lo que hacen el los desempleo. economistas es defender Son los los dos intereses grandes de problemas quienes de la le ponen la economía. guita a los economistas. El Y desempleo esos y la economistas son los dos grandes problemas de la economía. cobran Por de supuesto. parte de los empresarios. Pero Y es interesante lo que discúlpame, plantear esto vos- también. vos cuando Porque hablas de los la economistas, democratización de la tenés ley de cuidado de la medios diferenciación que también haces, porque no- es
democratizar, no somos todos los economistas y iguales, demostrar digo, es los intereses importante. de los economistas. Sí, pero los intereses de los economistas. No, flaco, no sos ¿Quién? independiente. Ah, ¿no? ¿De quién No, no soy? sos Contame. independiente. Vos tampoco, Hernán. Yo tampoco. Pero este flaco tampoco. Pero estos dos se me vienen a hacer los independientes. Yo soy economista, privado. No, nadie si te dijo ustedes eso, me dicen, eso. ustedes me dicen, nosotros Nadie estamos dijo defendiendo que era determinadas economista, cosas. Si ustedes dicen, No, no. están defendiendo determinadas cosas, yo les empiezo a Pero creer. ¿para quién trabaja? Pero el Yo cáncer de contame, este porque país, lo tenés el hablado cáncer vos. de este país fue la desocupación son terribles del los 30% dos. de Pero no es uno u otro, y el estás 50% de la equivocado. pobreza. No es uno u otro, son terribles, No, claro que son no, terribles claro la que no. desocupación Claro y que la no, pero no te inflación. escuché a vos Son hablar terribles. hablar de la desocupación, hablar de la a mí por lo menos me lees bastante choco. Yo te voy a hablar de la Cosa que desocupación, rescato. tiene 7 Yo voy a tener A que- eso yo quería voy a ir. tener que En leer. la década del 90 llegamos a tener deflación. Y la situación social en materia de desempleo, en materia de distribución regresiva del ingreso, en materia de una desigualdad que era obscena, digo, era tremendo. Y no había inflación. No es Yo no estoy diciendo que es una mandar en un minuto los cosa. No oficios. estoy diciendo eso. Hay Déjame una- terminar hay una porque no cosa que sabes lo dijo que él. voy a decir. Déjame terminar porque no sabes lo que voy a decir. Pero vos estás de Estoy- acuerdo con lo que dice Hernán, que la inflación no es un Estoy de problema. acuerdo con lo que voy a decir ahora si me dejas terminar. A ver, en los 90 teníamos una situación donde justamente no había inflación porque la puja distributiva estaba absolutamente reprimida. No porque no exista, porque estaba reprimida. Está claro. Estaba reprimida Pero por en una 2004 sociedad tampoco tenías disciplinada a través inflación. del Voy a hacer desempleo. eso. No Dejame había terminar de inflación. hablar, ya lo dijiste eso. Las siguientes empresas acompañan a Luis Novarecio en Parte de la Razón.